Bien, muy buenas noches. Nos da mucho gusto de poder llegar una vez más a tu hogar y juntamente con tu cónyuge, sea esposa o esposo. Y bueno, de verdad, mil gracias por disponer este tiempo y yo creo que tú vas a ser muy bendecido. Uno de los problemas que encuentra el ser humano hoy es de que ignora muchas cosas. Y yo creo que la ignorancia es el principal enemigo del ser humano. Pero cuando tenemos información correcta y en tiempo podemos tomar decisiones correctas y de tal manera que nuestra vida pueda ser siempre cada día mejor, cada semana, cada mes, etcétera. Y bueno, en este tiempo tenemos estas enseñanzas que mi esposa ha preparado con todo su corazón y con el único propósito de bendecir tu vida, enriquecer tu vida conyugal y obviamente toda tu familia. Hoy vemos que la familia se está desmoronando, se está desgajando y yo creo que es el tiempo en que podamos meditar y pensar cómo rehacer las cosas. Y el tema que se estará hablando es siendo libres de la esclavitud sexual. Y a lo mejor usted dice, ay, pero me la van a pagar o nos van a pagar. No tiene nada que ver de esto. Pero lo que sí quiero decirles es que todos somos sexuales, tanto la mujer como el hombre. Sin embargo, el hombre es en esta área de la sexualidad es más dependiente. Y yo quiero decirles a los hombres, no es de que sea lo más importante, pero es lo que más necesitan. Pero sin embargo, usted tiene que aprender cómo ser libres, porque yo he descubierto que hay 3 problemas fundamentales en el matrimonio. Número 1, preciso sexo. Número 2, comunicación. Y número 3, dinero. Son los 3 problemas que siempre se suscitan en el matrimonio: una mala comunicación o la cuestión de los dineros y por la cuestión sexual. Pero en la cuestión sexual recae más en los hombres, porque tienen una necesidad más grande. Una mujer puede vivir sin sexo porque no necesita mucho sexo, pero una mujer no puede vivir sin esas palabras, sin ese ánimo o vivir sola. Entonces los dos cónyuges tenemos diferentes necesidades, pero yo creo que hoy necesitamos aprender cómo ser libres, ¿verdad?, de la esclavitud sexual. ¿A qué me refiero? De que muchos hombres solamente están pensando sexo, y de tal manera que hay una desviación, deja de ser bonito, deja de ser algo como Dios lo creó, como Dios planeó, y se vuelve algo monótono, algo por costumbre, algo simplemente porque se tiene que hacer, y no le hemos dado ese feeling, ese toque, ese propósito que Dios tiene. Así que también quiero decirles a las damas, esto no es malo, es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos dio, y el sexo es como un pegamento que nos hace dependientes del uno del otro. No solamente es para procrear, sino para mantenernos juntos. También el sexo es recreativo, es divertido, es placentero. ¿Y cuánto tenemos que aprender del sexo? Así que queremos darle la más cordial bienvenida a este café para matrimonios. Yo le animo a que usted, hombre, tome la iniciativa y le traiga un cafecito a su esposa. Si usted se preparó y le trajo también un pedazo de pastel o un pastel pequeño, no lo sé, vaya. Creo que este es el momento de preparar el café, de servir ese pedazo de pastel o como usted bien lo prefiera. Pero creo que tenemos que disponernos. No se levante de su lugar, disponga este tiempo, cierre la puerta si tiene que cerrarla. Díganle a sus hijos que le den este tiempo, solamente es 1 hora y creo que usted va a ser muy bendecido. Por el otro lado, queremos también decirle que cómo les extrañamos, cómo extrañamos estos eventos para matrimonios. Creo que son formidables y yo espero que
ya pronto, porque ya hay esperanzas que esta vacuna contra el COVID-19 pueda ser ya puesta. Ya los ensayos, se ve que ya estamos más cerca, eso sí, estamos más cerca que el día de ayer o que hace un mes. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes, pero yo espero, y esa es mi confianza, que pronto, espero que a ver si en el primer trimestre del año podamos arrancar otra vez el Café para Matrimonios presencial. Y será un honor, será un privilegio podernos reunir otra vez, poder estar en pareja, poder estar como matrimonio recibiendo estas enseñanzas. Pero mientras tanto, no queremos dejarle solo, queremos que siga aprendiendo, queremos que siga construyendo. Así que hoy le pido que si ya se puso cómodo, si ya le sirvieron el café, si ya le pusieron el pastelito, la galleta o lo que sea, pues entonces estén listos, atentos para recibir esta enseñanza. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a la mujer más bella, más hermosa, más, ya mejor le callo porque es impresionante. Y bueno, con ustedes, la doctora Dulce Bracho. ¿Cómo están? Buen día, buenas noches. Depende la hora que estén viendo esta transmisión. Bienvenidos a Fundación Amigos, a la página oficial y también a Familias con Propósito, donde cada mes, ¿verdad? Mes a mes estamos aprendiendo juntos acerca de cómo tener un matrimonio mejor, cómo tener una familia pues sólida, que tanto nuestra nación, nuestro mundo lo necesita. Y bueno, yo quiero compartirles en este momento acerca de pues un tema que para mí ha traído mucha sanidad y yo considero que es uno de los causales para que nuestra nación está en la condición en la que está. Sin embargo, como la Biblia dice, nuestra nación necesita sanidad. La Biblia nos habla que si clamamos a Dios, nos arrepentimos, Él sanará nuestra tierra. Y creo que parte de lo que México está viviendo, no solo por pues estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Los tiempos difíciles en el área económica, etcétera. Creo que una de las grandes vertientes de la situación en nuestra sociedad es el tema de la adicción sexual. Hoy yo quiero hablarles acerca de cómo ser libres de la adicción sexual. Y bueno, este tema salió porque yo investigando estuve pues aprendiendo con un doctor, ¿verdad? Que es muy experto en la materia acerca del tema familiar, y él hablaba algo que a mí honestamente me sacudió, y él mencionó que debido a esta pandemia se exacerbaron, no es que no existían, solo se detonó, ¿verdad? Pues 4 pandemias más, y no tanto por virus, bacterias, hongos, sino por una situación que nuestra sociedad está sufriendo. Y precisamente una de las 4 pandemias es el tema de la adicción sexual. La pornografía ha aumentado en un 500% a nivel mundial y es un tema muy preocupante, puesto que eso desata pues consecuencias graves en el seno familiar, en el matrimonio, y bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema. Yo quiero que podamos, por favor, pues orar, y de verdad que juntos como matrimonios, juntos como familias, verdaderamente no tomemos a la ligera este tema. Yo te invito, ¿verdad?, con todo respeto, que puedas volver a escuchar esta plática, porque verdaderamente es un tema que tenemos que revisar en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Y yo creo que Dios quiere sanar a la iglesia. Yo creo que Dios quiere y puede sanar los matrimonios, puede sanar las familias. Sin embargo, sin la ayuda de Dios, pues esto es imposible. Y bueno, por otro lado, yo te quiero decir que solamente vamos a estar hablando en este tiempo pues de una introducción, porque es un tema bastante profundo, es un tema bastante amplio, y la verdad cuando yo estaba estudiando dije, creo que necesitamos adentrarnos, meternos, como dicen coloquialmente, en las tripas del asunto, ¿verdad?
y yo voy a estar, si Dios me lo permite, hablando de este tema. Hoy vamos a hablar de una introducción y vamos a estar adentrándonos mes a mes pues con este tema de la adicción sexual. Pedimos, Espíritu Santo, en este tiempo que tú nos hables. Señor, sacúdenos, Padre, de nuestra comodidad. Habla a cada corazón. Yo pido, Espíritu Santo, que tú hables a las familias, Señor. Que cada persona que me está viendo, Señor, en este momento, Espíritu de Dios, yo oro para que tú sacudas los corazones, que tú nos abras los ojos y como al apóstol Pablo, nos caigan las escamas de los ojos, Señor, de tal manera que tú traigas sanidad a tu pueblo, que traigas liberación, Señor, a las familias, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito en mi nación, Señor. Y yo te pido que esta palabra pueda, Señor, traer luz a cada vida, Señor, y que pueda, Señor, traer un sello de libertad, Padre, en toda nuestra nación, Señor. Si es necesario que este video circule, Señor, por todos los lados donde tú quieres hablar a los corazones, Señor, de los que necesitamos aprender de este tema, Señor. Y más que aprender, Señor, como una sola información, que esta enseñanza, esta predicación pueda realmente servir a muchos de los que de alguna manera están esclavos de la adicción sexual, Padre. Espíritu Santo, yo pongo delante de ti este tiempo para que tú, Señor, hables en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Hoy yo declaro libertad en el nombre de Jesús a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, verso 9, nos dice: conoce pues que el Señor tu Dios, Él es Dios Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y bueno, este versículo nos habla acerca de las bendiciones. Cuando yo leí este verso, pues dice que cuando nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Recibimos el amor de Dios y dejamos que el Señor nos guíe a obedecer sus mandamientos. De verdad que nosotros podemos darle una herencia a nuestros hijos. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos son las bendiciones de Dios que pasan hasta 1000 generaciones. Pero sabes también, Proverbios 26:2 dice: como el pájaro que deambula, como la golondrina que vuela, así no vendrá la maldición sin causa. Y yo creo que tanto la bendición como la maldición no vienen sin causa. A veces miramos familias, miramos matrimonios, miramos naciones, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Que les va bien, pero yo creo que todo tiene una razón, todo tiene una causa. Y si a ti no te ha ido bien en tu matrimonio, o te está yendo perfectamente bien, súper en tu matrimonio, debe ser porque tú estás haciendo algo bien, o si nos está yendo no tan bien, ¿verdad? No sé. Es porque estamos haciendo algo mal o muchas cosas mal, o tal vez hemos dejado de hacer algo que tenemos que hacer. Y yo creo que el deseo de Dios es que nos vaya bien. El deseo de Dios es que seamos bendecidos en todo. El deseo de Dios no solamente fue dejarnos aquí en este planeta Tierra y a ver como que hazte bolas, tú ráscate con tus propias uñas. No es así. La verdad es que Dios, Él ha estado siempre con nosotros, aún en medio de nuestros pecados, en medio de nuestros errores. Dios está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Y yo creo que el deseo de Dios, de acuerdo a lo que dice 3 de Juan 1:2, en la versión amplificada, me gusta mucho como dice: amado, oro para que en todos los sentidos puedas tener éxito y prosperar y gozar de buena salud. Y así dice, como sé que tu alma prospera espiritualmente. Y ese es el deseo de Dios, que prosperemos en todas las cosas. No solo que te vaya bien en alguna área de tu vida y que en otra estés agonizando. El deseo de Dios es que seamos bendecidos de una manera integral. Y yo creo que el día de hoy tú puedes definir cómo te está yendo. Y no de acuerdo a los estándares del mundo, porque la gente califica la bendición como bienes materiales, como viajes, y yo creo que esa es parte de la bendición. Sin embargo, la paz familiar
¿verdad? Es uno, yo creo que de los tesoros más grandes que Dios nos ha dado. La presencia de Dios en nuestras casas, ese es el mejor regalo, ese es el detonante para que nos vaya bien, ese es el detonante cuando la presencia de Dios habita en nuestros hogares. Esa es la clave para la bendición. Y bueno, sin salirme del tema, yo quiero hablarles solamente dos ejemplos que tal vez no tengan tanta relación, pero son los que se me vinieron a la mano. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo vives tú el día de hoy? ¿Bajo bendición o bajo maldición? ¿Vives bajo la mano de Dios o bajo la ira de Dios? Y yo creo que la gracia de Dios, nosotros hemos estado hablando en Fundación Amigos acerca de la gracia de Dios, que la verdad es que si no fuera por ese regalo inmerecido del perdón de Dios, de la salvación por la sangre de Jesús, realmente nosotros no pudiéramos, ni siquiera somos merecedores, por más que hagamos o dejemos de hacer de lo que Dios nos ha dado. Y la gracia no es otra cosa más que recibir aquello que no merecemos, pero también es no recibir aquello que sí merecemos. Y la gracia de Dios creo que es la puerta para la bendición. Y yo te estaba preguntando, ¿cómo tú vives hoy? ¿Bajo bendición o maldición? Y yo vi, por ejemplo, una publicación que una de mis hijas, ¿verdad? Me comentó, y yo también lo vi en las redes, de una chica, bueno, de hecho son dos jóvenes, que ganaron una Olimpiada Nacional de Biología. Y la verdad yo dije, wow, porque estos muchachos pues son de Tulancingo, de una escuela del estado de nuestro estado de Hidalgo. Y yo dije, wow, qué padre. Por cierto, esta chica pues es una de las mejores amigas de mi hija y pues todavía me dio muchísimo más gusto. Vi que ellos, ¿verdad? Ella se llama Mariana Márquez Morales y Luis Ángel Vera Ríos. Y la verdad dice aquí que son estudiantes de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ganaron medallas de oro en la Olimpiada Nacional de Biología que se llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre del presente año. No es que esté aprovechando la cámara, sin embargo creo que estos jóvenes, lo pongo como ejemplo, porque ellos están recibiendo una medalla de oro. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de su esfuerzo, la consecuencia de la disciplina, la consecuencia de dejar a veces cosas que para ellos les pueden divertir, pero les aseguro que ellos están sacrificando tiempo, sacrificando juegos, sacrificando aún la familia por precisamente un sueño, una visión. Y algo hicieron bien. De hecho, yo creo que varias cosas, como dije, la dedicación, tanto de ellos como estudiantes, pues obviamente también como parte sus padres y pues sus maestros. Y yo aprovecho para felicitar a Mariana Márquez y a Luis Ángel Vera, que sigan adelante, felicidades, son un orgullo. Y yo creo que respecto a esta medalla que ellos ganaron, todos quisiéramos ganar la medalla de oro del mejor matrimonio, de la mejor familia, de la mejor ciudad, del mejor país. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cosas van mal y van muy mal? Cuando yo leí esta publicación que en pantalla les va a aparecer del periódico El Universal, ¿verdad? Me dio de verdad muchísima, muchísima tristeza. ¿Por qué? Porque esta publicación, como ustedes ven, ¿verdad? Dice que nuestro México, nuestro país que tanto amamos, tiene el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Y esto es, me parece que del 22 de noviembre del presente año. O sea, es una noticia, pues desgraciadamente vigente, fresca y ahora sí que actual. Entonces, cuando yo leí esta publicación, yo dije, Dios mío, México, el primer lugar a nivel no nacional, sino mundial en abuso sexual infantil. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo como matrimonios? ¿Qué estamos haciendo como familias? ¿O qué estamos dejando de hacer para que podamos tener, pues no una medalla de oro, sino al contrario, es un nombramiento muy horrible, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, pero el estar en ese lugar, sea el primero, segundo, tercero, es muy triste que México se conozca a nivel mundial por el abuso sexual infantil. Y la verdad que cuando yo leí esto, yo dije, Señor, yo como cristiana, yo como madre de familia, no puedo quedarme con los brazos cruzados, no puedo dejar
y pasar la página, ¿verdad? Dejar de ver nuestra realidad, nuestra triste realidad. Y creo que como personas el cambio lo hacemos nosotros, el cambio lo hacemos pues como esposas, como madres, como parte de una sociedad. Y es muy triste lo que está pasando porque esto es el reflejo. Para mí lo que pasa, ¿verdad? Lo que escuchamos de las noticias es el reflejo de lo que realmente está sucediendo dentro de los hogares. Creo que lo que vemos en las calles es el reflejo, ¿verdad? De lo que vemos en las familias. Y algo estamos haciendo muy mal. Y la verdad yo veo que México, nuestra nación, está no muriendo, está agonizando. Y algo tenemos que hacer, tenemos que clamar a Dios, tenemos que como padres capacitarnos lo mejor que podamos para hacer lo que nos corresponde hacer, cumplir nuestro papel tanto de como madres como padres de familia, a esforzarnos como matrimonios a luchar para hacer matrimonios sólidos y fuertes. Y creo que Dios a través de la palabra nos da todos los recursos, ¿verdad? Del cielo, todos los recursos los tenemos. Como en el huerto del Edén, Dios puso toda la provisión. Verdaderamente yo veo que la palabra de Dios nos da toda la provisión para poder tener éxito en nuestras vidas y realmente ser bendecidos. Yo quiero, como dije anteriormente, hablarles de cómo ser libres de la adicción sexual y hoy hablaremos solo una introducción. Más que nunca yo veo que hoy vivimos en un mundo que está totalmente sobresexualizado. Diariamente somos bombardeados, ¿verdad?, con contenido sexual de medios de comunicación, todos los medios, las redes, la publicidad, las películas, el internet, los videojuegos. Todo está sobresexualizado. Los informes de conducta sexual inapropiada aparecen regularmente en las noticias. La mala conducta que tiene lugar en nuestras comunidades, entre los que amamos, entre nosotros, no es un mundo lejano, no es en un país que nadie sabe, es en nuestro lugar donde vivimos y no es inusual que nuestros amigos y familiares compartan historias, pues desgraciadamente, de acoso sexual y de agresión. Muchos, incluido yo misma, ¿verdad?, hemos enfrentado pues esas atrocidades. Yo puedo contarles, por ejemplo, acerca de las veces pues que yo misma he experimentado acoso sexual cuando yo era niña por parte de hombres mayores. Y yo les quiero abrir mi corazón porque yo creo que no podemos compartir algo que no tenemos, algo que no hemos vivido. Y no es con el objetivo de victimizarme, al contrario, yo creo que no podemos normalizar este tipo de experiencias, al contrario, las tenemos que hablar. Y yo este tiempo he aprendido de parte de Dios que todo lo que nos lastima, que todo lo que nos limita, que todo lo que deteriora nuestro corazón, lo tenemos que hablar para ser sanados. Dios me dio una palabra los meses pasados, ese versículo que dice: confesaos vuestros pecados unos a los otros para que sea sanado. Y aunque a veces no son como pecados como tales, porque a veces lejos de ser un pecado eres víctima, eso te daña si te quedas callado. Y hemos sido criados muchas veces en el seno familiar con ideas, con tabúes de que no, cállate porque avergüenzas la familia, cállate porque qué van a decir de ti, cállate porque te van a poder etiquetar como una persona que fue abusada, que fue acosada. Y nos importa muchas veces más lo que diga la gente a la salud interior, ¿verdad?, a la salud emocional y espiritual que podamos tener. Así es que yo les quiero abrir mi corazón, ¿verdad? Y yo les comparto que, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar muy chica, a los 10 años de edad, más o menos 11, pues yo entré a trabajar y fue con una persona que obviamente era mucho mayor que yo, un hombre como de 30 a 35 años. Y yo me acuerdo que en algún momento de el tiempo que yo estuve trabajando, yo sufrí acoso sexual. De hecho, hubo un momento donde me encerró en una oficina, en su oficina, no me dejaba salir. Y cuando tú tienes 10, 11 años, pues eres una niña inocente, eres una niña donde te da miedo enfrentarte a un adulto. Y yo venía pues de un internado, no tenía como tanta vida social y para mí fue mucho más difícil. Sin embargo, para mí esa experiencia me marcó. ¿Por qué? Porque el hecho de ver, para mí era una persona muy respetable, muy honorable,
porque tenía virtudes, ¿verdad? Una persona que de alguna manera me había otorgado el trabajo. Y sin embargo, cuando yo llegué a admirar a esta persona, antes de esa situación, obviamente, yo veía a esta persona muy pulcro, muy guapo, muy inteligente, pues uno como niña, uno dice, wow. Y cuando te pasa este tipo de situaciones, ese tipo de conceptos que tú tienes de las personas mayores, pues va cambiando. Empiezas a vivir temores, empiezas a vivir muchas inseguridades, empiezas a vivir muchos resentimientos que sin tú darte cuenta están siendo sembradas en tu corazón. Y esas semillas, obviamente a los años dan fruto. A veces nosotros nos preguntamos como mujeres, como casados, ¿verdad? Como cónyuges, porque a veces uno reacciona de diferentes formas ante el marido en la cuestión sexual, porque uno es demasiado tímido, demasiado cerrado, demasiado como con ciertos, ¿cómo se pudiera decir?, moldes mentales, y uno va revisando que todo tiene una raíz pues en la infancia. Y en el trabajo también, como les digo, en otros trabajos que tuve, también viví la misma situación de acoso sexual, donde yo estaba haciendo cosas y de pronto el dueño ya estaba atrás de mí, muy cerca, y siendo yo una adolescente de 14 años, lo mismo. Y tú vives, ¿verdad? A veces como mujeres, creo que la mayoría, tristemente yo pudiera decir que la mayoría de mujeres hemos vivido pues acoso sexual, pero como es algo que se ve diario, como diario se ve en las noticias, como todo el mundo habla de eso, pues uno lo normaliza. Y entonces, desgraciadamente, y aprendes a vivir con eso. Y yo te quiero decir que no tenemos que aprender a vivir con eso, que esto no es normal, que esto no es algo que te digan, pues acostúmbrate, pues tienes que vivirlo, es parte de la vida. No es así. Yo creo que como sociedad tenemos mucha culpa por normalizar y por aceptar este tipo de cosas, y sobre todo por quedarnos callados, porque yo me acuerdo que nunca se lo dije a mi mamá, nunca se lo dije a nadie, porque yo pensé que era parte de la madurez, dije lo tengo que superar, no pasa nada, voy a seguir adelante, y aparentemente no pasó nada, pero yo después vi que sí había pasado mucho. Puedo contarles, por ejemplo, que también yo sufrí acoso de uno de mis maestros en la escuela de medicina. Recuerdo que yo iba en tercer semestre y ahí en la escuela de medicina donde yo estudié, uno de mis maestros me esperaba en la estación de autobuses y yo recibía amenazas, si no aceptaba salir con él, que si yo no aceptaba subirme a su auto, ir con él a tomar algún café según, yo iba, pues me iba a reprobar. Y la verdad vives en un temor, gracias a Dios que nunca acepté. Gracias a Dios que después Dios escuchó mis oraciones y lo despidieron precisamente por acoso sexual. No era la única estudiante que lo había pasado. Y yo puedo contarles muchísimas más cosas que a veces aún en el mismo matrimonio muchas personas, muchas mujeres están sufriendo abuso de sus propios esposos, abuso emocional, abuso mental, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Porque a veces los maridos manipulan con la cuestión económica, manipulan con los hijos, manipulan con la familia, manipulan, y la verdad los cónyuges, tristemente ahora tanto los hombres como las mujeres manipulan o manipulamos, y yo creo que todo esto debe de salir a la luz para que tú y yo podamos ser libres de estas situaciones de violencia, de acoso, de adicciones que han venido a ser desatadas por esta bola de experiencias negativas que hemos tenido pues en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Tienen que salir a la luz. La Biblia dice que cuando conocemos la verdad, y conoceréis la verdad, hablando de Jesucristo, hablando de las verdades de Dios, cuando tú sabes que tú no te debes de quedar callado y eso sale a la luz, verdaderamente eso va a traer libertad. Yo les puedo contar que cuando yo sufrí todas estas cosas, la verdad yo ya muchas cosas no recordaba. Yo sufrí también acoso por parte de un familiar, un primo ya grande, que la verdad yo eran cosas que no me acordaba. Honestamente tenía tantos años que yo orando le pedí: Espíritu Santo, revélame por favor, y como decía el rey David, ¿verdad?
enséñame, muéstrame y líbrame de los pecados que me son ocultos. La verdad es que yo cuando comencé a recordar, porque hubo una parte de mi vida que yo no me acordaba, me preguntaban, oye, ¿te acuerdas de cuando tenía 5 años? Y yo platicando con mi esposo, yo veo que él se acuerda cuando su papá lo llevaba a las misiones, cuando lo comían que ciertos platillos que le dejan recuerdos. Y yo decía, ¿yo por qué no me acuerdo de tantas cosas? Y entonces me di cuenta que hubo años de mi vida como que quedaron en un obscurantismo. Y yo dije, ¿por qué no recuerdo? Cuando empecé a recordar, y yo sé que fue con la ayuda del Señor, cuando yo empecé a recordar todas estas cosas que les acabo de platicar, yo al primero que le dije fue a mi esposo y le dije, te voy a platicar algunas cosas que tú no sabes. Y no te las había dicho, no porque no te tenía la confianza, sino porque de verdad no me acordaba, porque yo pensé que no eran tan importantes. Y tu subconsciente las va tratando de esconder, pues yo creo que por aliviar el dolor o por aliviar la vergüenza o por aliviar todas esas cosas que nos trae esos recuerdos. Entonces, cuando yo comencé a platicarle a mi esposo estas cosas, y yo te animo a que tú busques a una persona, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a alguno de tus hijos, a alguien que te pueda escuchar, alguien confiable para ti. Pero es importante que tú lo hables. Y yo comencé a hablarlo, y la verdad que cuando yo comencé a hablarlo, terminé ese día que estábamos desayunando juntos, yo comencé a mejorar en mi salud física. Y yo creo con todo mi corazón que muchas de las enfermedades que nos aquejan son enfermedades que vienen de consecuencias emocionales, son enfermedades que son la consecuencia de traer tantas cosas escondidas. Pero así puedo contarles una y otra vez, ¿verdad? Puedo contarte sobre hombres y mujeres pues que yo amo y que han sido violados o abusados sexualmente, y cómo la pornografía, escúchame, cómo la pornografía jugó un papel importante en la vida del abusador. Y hoy yo sé que muchas personas piensan que la pornografía es normal, que la pornografía no es mala, pero yo te quiero decir algo que yo he visto para determinar si algo es bueno o es malo, independientemente de lo que la Biblia dice, que nos enseña qué es bueno y qué es malo. Pero si tú dices, no, la Biblia yo no creo, pero mira las consecuencias. Si tú ves consecuencias positivas, entonces quiere decir que eso te trae buenas cosas, es una buena decisión. En cuanto a la pornografía, verdaderamente juega un papel clave para la vida de un abusador sexual. Y yo creo que mucha gente el día de hoy está sufriendo y está luchando con este tipo de cosas. Hace mucho, ¿verdad?, que yo me sentía tan devastada, escucha, yo me sentía tan triste y aún asqueada del estómago por las noticias de explotación sexual que cada día se ven en nuestro diario vivir. Y yo estaba escribiendo y hablando sobre sanidad. Si tú ves los anteriores Café para Matrimonios, si tú vas a la página de Fundación Amigos, vas a poder ver que el tema ha sido sanidad, sanidad del alma. Y yo estaba escribiendo sobre el tema de cómo superar las heridas y cómo superar pues las conductas compulsivas. Creo que nuestro mundo necesita esperanza, necesita sanidad, pero también necesita cambios. Nuestro mundo necesita a Jesús. La verdad, su mensaje es el único que puede modificar nuestra cultura. El problema, yo creo que el día de hoy, parte del problema es una cultura que está pornoizada totalmente. El mundo está a un toque, ¿verdad? A un clic de distancia, está a un toque de la pornografía a través pues de las tablets, de los teléfonos inteligentes, de toda la tecnología que pues está ya cada día más accesible a todas las personas de todas las edades, en todas las clases sociales y ámbitos. ¿Por qué es un problema tan grande? Algunas veces, fíjate, yo vi algunas de las verdades sobre la pornografía que te pido que me pongas por favor atención. La pornografía hoy se ha convertido en el principal educador sexual para muchísimas personas, incluido adolescentes y obviamente preadolescentes. La pornografía es directamente responsable de alimentar el uso y el abuso de otros, ya que las personas se vuelven
insensibles, ¿verdad? Como dice la palabra, se les cauteriza la conciencia y entonces comienzan a ver a los demás pues solamente como meros objetos o bienes. La pornografía también enseña que el placer sexual debe tomarse, no debe darse. Similar a una droga, la tolerancia se acumula en el cerebro, ¿verdad? Después de ver pornografía repetidamente, y eso está totalmente documentado. Esto a menudo conduce al deseo de formas de pornografía más explícitas, porque hay pornografía de niveles, y no quiero hablarte de eso, pero podemos ver que esto es como las drogas, empiezas con una y le vas subiendo de volumen, y es como el que es adicto al juego, ¿verdad? Adicto a las drogas, al alcohol. Empiezan con lo poquito y se van subiendo. Lo mismo con la pornografía, van conduciéndose al deseo de formas de pornografía más explícitas, el deseo de representar ya escenarios en vivo, la agresión sexual y la degradación de los demás, pues a través de palabras y a través de acciones, que es lo que vemos en nuestro México y en el mundo entero. Actualmente, escucha, una de cada 3 mujeres, 1 de cada 6 hombres sufren agresión sexual a lo largo de su vida. Eso es inaudito y eso es inaceptable. Escúchame, eso es inaceptable. Esto es trágico y esto es desgarrador. La pornografía alimenta el acoso sexual. Absolutamente, alimenta el abuso sexual. No es lo mismo que te acosen a que te abusen, pero la pornografía alimenta ambas. La misoginia, ¿verdad? Que es la actitud de odio hacia las mujeres, y el sexismo sistémico, que es pues de alguna manera la discriminación sexual. Hoy vemos tantos feminicidios, ¿verdad? Que no solamente son homicidios de mujeres, sino que también las violan, abusan, y solamente por ser mujeres. Yo creo que como mexicanos y como seres humanos no podemos ser parte de una sociedad que normaliza la adicción, la pornografía, el acoso sexual. La pornografía está fuertemente interrelacionada con la industria de la trata de personas a nivel mundial. Sabemos que la trata de personas es una de las, no le llamaría ni empresa, ¿verdad? Pero uno de los rubros que está trayendo millones de dólares, millones de pesos, qué sé yo, pero ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? Y muchos actores de películas también hemos visto que son víctimas de tráfico sexual, ellos mismos obligados a participar en actos sexuales. Esto, ¿verdad? Ya es como un cáncer que ha involucrado el cine, la televisión, la familia, el ámbito político, el ámbito del arte, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. He observado también que los hombres, especialmente los hombres, los varones, no hablan con facilidad sobre su sexualidad. Les es muy difícil. Y yo te voy a decir, la verdad es que en asuntos sexuales a todos nos cuesta hablarlo. Sin embargo, precisamente ahí se encuentra una de las claves para la libertad de la adicción sexual, del acoso sexual o de los problemas emocionales en el tema sexual, que nos hemos quedado callados, y los hombres luchan, ¿verdad? Luchan para poder pues hablar este tipo de cosas con las que ellos realmente están batallando. Y yo te quiero decir que el infierno, el enemigo de nuestras almas, Satanás, está destrozando ministerios, está destrozando familias, está, ¿verdad?, trayendo vulnerabilidad más a nuestros niños, debido precisamente a esta situación de adicción sexual. El infierno está denigrando aún a la iglesia, porque este tema de la adicción sexual tristemente no deja fuera a los cristianos y a los creyentes. La esclavitud espiritual de la iglesia y en nuestro mundo es uno de los planes maestros del infierno, fundamentalmente pues en nuestros últimos días que estamos viviendo. Hay una batalla espiritual en este asunto. Yo te quiero decir que esto es una guerra espiritual. El internet se ha convertido en un bombardeo cada día más permanente y sigiloso, ¿verdad? Con la pornografía como una carga explosiva. La mayoría de la gente que cree que la pornografía es mala para la sociedad, pero tienen actitudes, hoy se está cambiando
están cambiando su mentalidad hacia la neutralidad o simplemente decir, pues en parte es buena para la sexualidad. Sobre todo ese tipo de pensamientos es entre las generaciones más jóvenes. Cuando hablan de pornografía con amigos, escucha, el 89% de los adolescentes y el 95% de los adultos jóvenes dicen que lo hacen de manera neutral, o sea, de aceptación o de aliento. Es decir, solo uno de cada 20 adultos jóvenes y uno de cada 10 adolescentes dicen que sus amigos piensan que ver pornografía es algo malo. 1 de cada 20 jóvenes. El resto piensan que es normal, que está bien, que no pasa nada, que no afectas a nadie. Los adolescentes y los adultos jóvenes ven inmoral ver pornografía. El 32% dice que ver pornografía es usualmente o siempre incorrecto, en comparación con el 56% que dice que usualmente o siempre es incorrecto. ¿Y cuáles son las soluciones a la pornografía? Yo creo que no hay ninguna, porque no es una sola solución. No hay una sola respuesta para la adicción a la pornografía. La intrusión de la pornografía en nuestras mentes y vidas es tan profunda, escucha, es tan profunda que no solo se trata de simplemente decir que es un pecado más. Hay muchas áreas que se involucran. Y bueno, hablemos de la vida real, hablemos de la esclavitud, hablemos de la adicción y el trauma que es con lo que la gente está luchando en la actualidad. Yo hoy te desafío, ¿verdad? Tú que estás escuchando esta plática, a abrir esas áreas de tu vida al Señor, a Jesucristo, a Dios, a nuestro Creador, que tú puedas abrir esas áreas de tu vida para que Él, vuelvo a repetir, te pueda sanar, para que Él nos pueda hacer libres y que podamos romper esas cadenas que nos han robado tantos años de nuestra vida en felicidad. Y el tema de la esclavitud sexual y la adicción no es simplemente un asunto pues de consejería de la iglesia, es un asunto, yo diría, de vida o de muerte espiritual. Es demasiado importante y es impresionante la violenta que es esta batalla espiritual que mucha gente está viviendo. Es impresionante esta violencia, ¿verdad? O esta batalla tan violenta que está viviendo la gente, de aquellos que luchan contra esta bestia, yo diría, de la esclavitud sexual. Este conflicto es muy severo por 2 motivos. Número 1, porque cuando tratamos con nuestra sexualidad, estamos enfrentando una de las batallas más importantes de nuestro mundo caído. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Y Cristo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Una de las trampas más poderosas para el alma de una persona, escucha, es precisamente la adicción sexual. La Biblia resalta la importancia de esa batalla espiritual y nos delinea límites bien estrictos en cuanto al pecado sexual. Dios nos pone esos límites, pues no porque sea un Dios mojigato, sino porque nosotros realmente estamos en una guerra. Dios, dice la palabra, que Él creó al hombre a su imagen y a la semejanza, ¿verdad? A su semejanza. Y sabes, la imagen de Dios no es reflejada justo ni en el hombre ni en la mujer. La imagen de Dios se refleja de forma exclusiva en el planeta Tierra cuando el marido y cuando la mujer, ¿verdad? Cuando la esposa se unen en intimidad. Es cuando podemos ver la imagen de Dios. Podemos mirar las estrellas, la naturaleza, los lagos, las aves, los planetas, que son cosas que nos dejan anonadados, que nos impresiona la belleza de la naturaleza. Pero sabes, la naturaleza y todo lo que Dios creó solo reflejan la obra de las manos de nuestro Creador, pero no reflejan la imagen de Dios. La imagen de Dios, vuelvo a repetir, es revelada en el planeta Tierra cuando una esposa y un esposo se unen en una relación de pacto matrimonial. Este es el motivo por el cual yo creo que el infierno, que Satanás hará todo lo posible para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia, tu relación con Dios, para que tú no vivas conforme al modelo de Dios, conforme al original. Y una de sus armas más efectivas en la guerra espiritual es precisamente la esclavitud sexual. Satanás usará
cada trampa, escucha. Satanás usará cada circunstancia, cada momento, cada táctica, cada estrategia a su disposición para atacar la imagen de Dios, o sea, el matrimonio. Dios no solamente está protegiendo nuestras almas, Él también está protegiendo nuestros órganos sexuales más importantes. ¿Sabes cuál es? Nuestros cerebros. Nuestros cerebros. La clave para la satisfacción sexual no se encuentra en nuestros aparatos reproductores ni en nuestras glándulas, sino en nuestras cabezas. Por lo tanto, las raíces de la esclavitud sexual siempre vendrán de la forma de pensar de los seres humanos. Es asombroso, escucha, la forma en que recordamos ciertos sucesos de nuestras vidas, como se los dije anteriormente. Hay cosas que quedan veladas, pero hay cosas que se nos olvidan y nos olvidamos por completo de todos esos eventos y esos sucesos que vivimos. Pero sí podemos recordar casi siempre, casi cada detalle de un evento, de un suceso, de una experiencia en alguien, por ejemplo, que nos avergonzó hace 5 años. Tenemos los detalles. Tenemos la película muy clara. Una de las diferencias entre los sucesos que recordamos y los que no recordamos es precisamente la profundidad de su impacto sensorial en nuestras vidas. ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? ¿Cuántos de nuestros sentidos estaban involucrados y cuán profundamente en esa experiencia que tuviste? Cuando, por ejemplo, yo estoy leyendo un buen libro, siempre tengo en mi mano un marcatextos amarillo o de algún color que resalte, ¿verdad? Que pueda resaltar la información específica que yo quiero ver, que yo quiero recordar en el futuro. Precisamente de forma similar, nuestros cerebros resaltan químicamente ciertos sucesos por remisión, o sea, o lo desaparecen o lo resaltan, separando lo que es eventos de trascendencia o eventos insignificantes. Y ahí en su pantalla van a estar viendo un nudo, ¿verdad?, que yo tengo ahí, que es precisamente el modo de pensar adictivo. Y trae algunos puntos que más adelante los vamos a reafirmar, pero uno de los aspectos principales de la actividad sexual, o sea, hay una fuerte liberación de adrenalina y de endorfinas, por lo cual cuando hay sucesos sexuales, eso queda marcado en nuestro cerebro. Estos sucesos son memorables porque vienen una y otra vez a nuestras mentes, aún afectando nuestras percepciones de la vida y la forma de tratar con el presente. Esta es la segunda razón por la cual la batalla sexual puede ser tan severa para muchas personas. Muchos en consejería nos dicen: pastor, doctora, no, cuando yo estoy con mi esposo, cuando yo estoy con mi esposa, no estoy solo con ella en la cama. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque hay hombres y también mujeres que están atrapados con pensamientos, con repeticiones mentales por sus experiencias pasadas que precisamente sus cerebros guardaron en su memoria. Son representaciones de la actividad sexual, ¿verdad?, que vivieron en el pasado, que se inmiscuyen en su perspectiva mental. Y obviamente ello afecta la imagen de Dios, la unión entre esposa y esposo, así como la profundidad del alma de un hombre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6 en el verso 26. Dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer, escucha, caza la preciosa alma del varón. Hemos aprendido que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando tú tienes experiencias sexuales, ¿verdad?, con una persona que ha tenido muchas experiencias sexuales, como aquí habla la Biblia, como una mujer ramera, esas precisamente, esas repeticiones de experiencias sexuales van a quedar en la memoria tuya y de esa persona. Entonces no es que se esté acostando solo contigo o teniendo relaciones sexuales solo contigo, sino que todas esas personas con las que tuvo eventos sexuales están ahí presentes y son como lazos que atan el alma de una persona. Al hablar del término de esclavitud sexual, ¿estamos diciendo que la adicción sexual es incitada por demonios? ¿O es simplemente una conducta que debe de ser cambiada? La respuesta son las dos en realidad.
Cuando se trata de la adicción sexual, olvidamos lo que la Biblia nos dice, que debemos de renovar nuestras mentes. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios nos insta a que todos los días traigamos nuestras vidas delante de Él y cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos amoldemos a lo que escuchamos, a lo que vivimos, a lo que vemos en este mundo, porque Dios quiere renovar nuestros pensamientos conforme a lo que Él quiere para que nos vaya bien. Una simple oración. Yo creo en el poder de la oración. Sin embargo, una simple oración no va a ser la solución a nuestros conflictos internos. Tenemos también que trabajar en nuestra manera de pensar. Nadie puede ganar esta batalla solo, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no es una batalla solamente con tu mente. Es además una lucha dura con las fuerzas demoníacas del infierno. La batalla definitivamente siempre se encuentra entre nuestras orejas. Siempre, ¿verdad? No entre nuestras piernas, se encuentra entre nuestras orejas. La lucha con nuestra sexualidad siempre es un reflejo ahora sí que el reflejo de lo que sucede en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Esa es la razón. La esclavitud sexual no tiene que ver con el sexo, escúchame. La esclavitud sexual no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. La historia del endemoniado gadareno, por ejemplo, que vemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 27 al 31, que lo puedes leer ahí en tu casa, es un clásico retrato de una persona que vive una adicción y que se está autodestruyendo. Regularmente, cuando una persona tiene deseos compulsivos que no pueden tener, obviamente, valga la redundancia, no pueden tener control sobre esos deseos, son personas que se están autodestruyendo. No hay una sola adicción que no te autodestruya. Y aquí a veces este hombre, ¿verdad?, del que hablamos, el gadareno, era conducido, dice la Biblia en Lucas, lo conducía, el espíritu maligno lo conducía al desierto, ¿verdad? Y perdía el control, se quitaba la ropa, vivía como un hombre muerto entre los sepulcros. Y yo creo que alguien que vive en la adicción sexual, en la esclavitud sexual, puede lucir, regularmente son personas que lucen formidablemente, ¿verdad?, por fuera, pero muchas veces terminan llegando a casa buscando un lugar a escondidas, después de haber sido conducidos por la lujuria y por pasiones descontroladas. Y entonces vemos que son personas que viven una doble vida. La meta máxima del infierno es lastimar a nuestro Padre Celestial, y la única manera que lo puede hacer es a través de sus hijos, nosotros. Escucha, las fuerzas demoníacas son como buitres, se alimentan de las heridas emocionales del pasado. Por eso es importante buscar la sanidad. Un adicto usa la droga para aliviar el dolor interno. En este caso, ¿verdad?, de un drogadicto, la droga es la euforia que viene de la adicción sexual. El adicto podría estar pues tratando de hacerle frente al dolor de un hogar disfuncional o a un trauma del pasado, o simplemente al dolor de experiencias en las que él pues se encontró atrapado debido a una sociedad inmersa en el quebrantamiento y la esclavitud sexual. El dolor del pasado siempre va a originar un ciclo mental. Escucha, un ciclo mental. Siempre, el dolor del pasado siempre originará un ciclo mental en el presente, mientras las situaciones dolorosas y los problemas golpean a la vida de una persona. Estas personas, ¿verdad?, que tratan con el dolor del presente de la misma manera que aprendió a tratar con el dolor del pasado, precisamente así tratan la adicción, con la adicción, o así viven la adicción. Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la negación del problema o el fingimiento religioso, seguiremos atrapados. Yo creo que una de las cosas que un adicto, ¿verdad?, sexual vive, y ese es el ciclo, uno de los de parte del ciclo mental de lo que yo les hablo, es precisamente la negación. No, yo estoy bien, no pasa nada, todo el mundo lo hace, cuando yo quiera lo dejo. Es la negación. El próximo paso tal vez minimiza, justifica, ¿verdad?, o simplemente culpa a otros. Y esa es una estas son 4 cosas de las que les hablo, de la manera en cómo una persona quiere evadir
su realidad. Y este es el desafío: sinceridad, sinceridad personal franca y directa con respecto a nuestras propias luchas. Yo creo que a nadie le gusta dar una conferencia, ¿verdad?, y hablar de lo mal que le ha ido en la economía. Casi siempre lo vemos en YouTube, en internet, en todos los youtubers, los bloggers hablan de cómo qué bien les sale en el maquillaje, qué bien les sale hacer un pastel, etcétera. Pero casi nadie habla de sus luchas, casi nadie habla de sus limitaciones, de sus debilidades. Y yo por eso te comparto el día de hoy, porque yo creo que el momento en que nosotros reconocemos nuestras debilidades y reconocemos que necesitamos a Dios, número uno, y que necesitamos ayuda, es un paso muy grande para traer liberación. El enemigo de nuestras almas no solo arrastra a las personas por el camino de la condenación cuando viven en adicciones sexuales, o cuando viven en una esclavitud sexual, cuando viven en pornografía. Lo primero que viene es el camino de la condenación, el camino del dominio, ¿verdad?, el control y de la compulsión. Y bueno, algunos clínicos le dan un nombre técnico a este nudo de problemas que se llama el ciclo adictivo. Y Pablo lo describe en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, donde dice: para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, para que tú y yo podamos ser libres, tenemos que saber la raíz del problema. Tenemos que revisar de una manera bien profunda qué está pasando con nosotros. No te acostumbres a vivir de una manera negativa, no te acostumbres a vivir con tus problemas, no te acostumbres a vivir peleado con tu esposo, no te acostumbres a vivir en una situación de esclavitud. Si tú estás viendo pornografía y no puedes parar, si tú estás batallando con la adicción sexual, no te acostumbres, no creas que no hay remedio, no creas que no hay salida. Dios puede ayudarte. Y yo creo que nosotros, cuando vemos personas que están batallando en esta área, no estamos tan conscientes, no tenemos tanta claridad, ¿verdad?, del nudo espiritual alrededor del alma de la persona. ¿Qué está pasando? Y entre más jales ese nudo, ¿verdad?, entre más jales esa cuerda, si hay un nudo, ¿qué va a pasar? Pues se va a apretar más y va a salir más lastimada esa persona y más pues atrapado. Yo creo que la única solución es cortar esa cuerda. Y hay quienes culpan a otros, hay quienes culpan a todo el mundo de sus problemas. Y yo te digo, si es tu caso, tú necesitas tomar a Dios en serio. Tú necesitas tomar la palabra de Dios en serio, tomar tus problemas en serio y creer que Dios aún tiene misericordia de ti y de mí, y creer que Dios puede sacarte de ese pozo cenagoso. George Barna, ¿verdad?, es conocido como autor y un encuestador. Señaló recientemente que en ciertas situaciones las estadísticas de divorcio para los cristianos profesantes son peores que para los no cristianos. ¡Qué vergüenza! ¿Realmente estamos siendo luz y sal en nuestra nación? No lo creo. El doctor J.D. Unwin, en su artículo Sexo y Cultura, el estudio dice que él estudió 86 diferentes sociedades a lo largo de la historia humana y llegó a un asombroso descubrimiento. La fidelidad sexual fue el único indicador más importante de una sociedad en ascenso. En los registros humanos no hay ejemplo de una sociedad que retenga su energía después de que toda una generación está recibiendo como herencia una tradición que no insiste en la continencia prenupcial y nupcial. Y bueno, yo creo que la Biblia es bien clara: una sociedad está condenada cuando desecha el matrimonio, cuando desecha la familia y deja de honrar la fidelidad sexual. Por eso México está en las condiciones en las que está, en descenso. Martín Lutero dijo: si tú predicas el evangelio en todos los aspectos, a excepción de los asuntos que tienen que ver específicamente con tu época, no estás predicando el evangelio en absoluto. Tristemente, hoy estamos viviendo en una época donde el abuso infantil,
donde las violaciones, donde el acoso sexual, donde los feminicidios, donde el adulterio, la infidelidad, los trastornos alimenticios, la depresión, la ansiedad, el suicidio y las adicciones son el pan de cada día. No podemos tomar, escucha, una aspirina sabiendo que tienes cáncer y esperar a mejorar o incluso sanar. Es necesario y es fundamental que nosotros conozcamos los elementos que son parte de cada sintomatología precisa de la adicción sexual, porque constituyen precisamente el núcleo de ese nudo del que hablábamos. ¿Y cuáles son estos 4 asuntos? Ahí en la imagen del nudo podemos ver, número 1, la raíz adictiva, 2, el modo de pensar adictivo, 3, el estilo de vida adictivo y 4, el velo adictivo. La representación del ciclo adictivo como un nudo no es simplemente para un impacto emocional. Una vez que estos 4 elementos están ubicados, los tienes bien ubicados, operan como un nudo de un verdugo en el alma de una persona adicta. Para tratar con este nudo hay que cortar la cuerda, como dije anteriormente. Tenemos que tratar con el problema entero. Entender que el problema no es simplemente sobre la conducta de la persona o el estilo de vida de la persona, es sobre su pasado, la manera de pensar y los mecanismos de defensa que ha desarrollado para evitar pues ser expuesto. La adicción sexual a la larga no tiene que ver, lo voy a volver a repetir, ya lo había dicho, no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con la persona, ¿verdad? Tiene que ver con la manera en cómo la persona trata con la vida. ¿Cuál es la solución? No es que sea una de las soluciones, pero es el fundamento de la solución, Jesucristo y su diseño sanador. En medio de los desafíos de nuestro mundo sobresexualizado, la necesidad es mayor el día de hoy más que nunca, que tenemos que compartir el amor de Dios y su mensaje sanador. Jesús tiene mucho que decir sobre el sexo, la sanidad y la prosperidad. Dios diseñó el sexo dentro de un cierto contexto para que tú y yo podamos tener una conexión profunda, ¿verdad? Y una mayor satisfacción. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 19, verso 4 al 6. Voy terminando. Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón. Él vino a vendar nuestras heridas. Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a traernos una vida abundante y próspera, ¿verdad? Aquí y ahora. Necesitamos hoy una visión más amplia del sexo de acuerdo al modelo de Dios, la visión de Dios del sexo o acerca del sexo, y para compartir con otros, ¿verdad?, cómo pueden ser sanados y liberados de sus experiencias y luchas. Tú puedes ser un parteaguas para que nuestra nación sea sanada. Lamentablemente muchas personas están perdidas y tratan de vivir pues sin una verdad o un estándar universal. Experimentan daños, ¿verdad?, o los efectos de ese daño por su estilo de vida que han vivido, incluido el quebrantamiento sexual. Pero a través del diseño de nuestro Señor Jesucristo, a través del diseño que Dios hizo desde el original, desde el principio, realmente podemos prosperar y sanar, experimentar la máxima satisfacción y estar protegidos de lastimar a otros, ¿verdad? Y dejando vulnerables a nuestros hijos. Solo cuando conocemos el original de Dios podemos detectar las falsificaciones y no conformarnos con menos de la vida próspera que Dios nos creó para experimentar. Continuaremos con este tema. Yo oro y pido en el nombre de Jesús para que este sea un comienzo de nuestra liberación. Y yo pido que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que tú no dejes, ¿verdad?, a un lado estas palabras, que tú puedas retomarlas y que puedas estar dispuesto a abrir tu corazón con Dios para que en el siguiente tema de la adicción sexual podamos continuar y podamos recibir luz acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, que Dios les bendiga, que tengan excelente mes, ¿verdad?, que tengan excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Pues nuevamente estar aquí, nuevamente me da mucho gusto estar otra vez con ustedes para cerrar esta transmisión y decirles que nuestro deseo es que le haya edificado, haya aprendido algo y sobre todo que le haya ministrado.
No hay mejor cosa que el sexo dentro del matrimonio y con la bendición de Dios. Yo añadiría algo más, con la unción del Espíritu Santo. Así que esto es una bendición y hoy quiero decirle, animarle que comparte esta enseñanza. Ayúdenos a compartir. Hay tanta gente que necesita saber y tener luz. Ayúdenos a compartir esta bendecida enseñanza. Síganos en todas nuestras transmisiones por Facebook, por YouTube, y no solamente síganos, compártalas. Hay gente que comparte cualquier tontería, cualquier cosa. Hoy usted tiene la oportunidad de compartir y quizá esta enseñanza pueda tocar una familia, un matrimonio o a alguien y le puede traer una rica bendición. Así que queremos decirles a ustedes que por favor ayúdenos. Y bueno, de verdad, mi deseo y de todo mi corazón es de que sus noches sean bendecidas, que sus relaciones sexuales e íntimas sean bajo la cobertura del poder de Dios, bajo esa cobertura de Dios y bondad, bajo la unción del Espíritu Santo. Así que de verdad nos dio gusto el hecho que haya estado con ustedes. Solamente me resta decir que Dios le bendiga y que tenga una feliz noche. Nos vemos en la próxima emisión.